espero dut kafe ordua ondo aprobetxatu izana, dela hemen, Euskalduna Jauregian, dela hemendik kanpo, streamingen bitartez parte hartzen ari zareten hori ere berriro ongi etorri, eta ez dakit nun egongo diren, streamingaren bidez gurekin bat egiten ari direnak, baina gutxienez hemen gauden ontzat, ez dakit aukera izan duzuen gora jotzeko, baina azken orduko albistea da euri ari duela. Está lloviendo, hace viento, ha refrescado fuera. Para quienes hemos venido desde primera hora con sandalias, esto va a ser un reto también, pero este reto va a ser cuando salgamos. De momento vamos a concentrarnos en los retos que tenemos en este momento. Sé que uno de los más importantes para las personas que estáis aquí en el escenario es la de cumplir con el tiempo. Bueno, pues también ahí lo tenemos. 15 minutos para conocer cada una de las buenas prácticas que estas tres organizaciones quieren compartir con todos nosotros y nosotras dentro de este congreso organizado por Euskalit, en el que estamos hablando de gestión avanzada, en el que estamos hablando sobre todo de personas, de cómo gestionamos, cómo hacemos frente al desafío de generar organizaciones, contextos diversos, inclusivos, competitivos y sostenibles. Lo que hace es generar oportunidades laborales para personas con discapacidad, preferentemente intelectual, porque somos una entidad promovida por Goravide, que es la asociación vizcaína que trabaja en favor del colectivo de personas con discapacidad intelectual y sus familias, y en el territorio de Vizcaya también, porque tenemos una visión de lograr una mayor cohesión social en el territorio y, por lo tanto, nuestro ámbito de actuación está ligado al territorio que es Vizcaya. Y esto no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para conseguir que las personas puedan lograr su inclusión y el máximo desarrollo y calidad de vida. Somos actualmente más de 3.100 personas, de las cuales el 83% más o menos tiene algún tipo de discapacidad, y como veis ahí en el mapa, ese es un mapa de Vizcaya, pues bueno, tenemos una distribución por todo el territorio, ¿no? El objetivo es doble: estar cerca de las personas para las cuales trabajamos y también cerca de los clientes para los cuales hacemos servicios y trabajos, ¿no? Buscando un poco pues, lo que os he comentado, ¿no? Ese desarrollo territorial, esa cohesión e inclusión social. La calidad de vida, que como os he comentado, están dentro de la propia misión, y luego un trabajo centrado en la persona y, por lo tanto, basado en procesos individuales. Entonces, tenemos una metodología común y compartida, pero tenemos que tener una adaptación a cada persona dentro de ese modelo, ¿no? Esto es un poco una característica transversal importante, ¿no? Siempre me gusta hacer un poco referencia a lo que desde nuestra organización entendemos por inclusión social, o en este caso sociolaboral. Aquí os presento el modelo de inclusión sociolaboral, que no es nuestro solo, sino que es compartido con todas las entidades del AVE, que, como sabéis, el AVE es la asociación de Euskadi que agrupa a los centros especiales de empleo de iniciativa social o sin ánimo de lucro, y este modelo es compartido por todas las entidades, ¿no? Como veis, en el centro está el desarrollo y la inclusión de las personas, y para ello hay una apuesta importante por una orientación y formación individualizada para mejorar en esos procesos de desarrollo sociolaborales. Y todo esto llevado en tres ámbitos o en tres contextos claramente diferenciados, pero interrelacionados, como son los entornos ocupacionales, los entornos de centro especial de empleo, en sus diversas ubicaciones, en centros, en servicios, en enclaves laborales, y también el trabajo en las empresas ordinarias con la metodología de empleo con apoyo, ¿no? Claro, antes ahí un poco tomando el café y charlando con algunas compañeras del sector, que ya nos conocemos desde hace años, comentábamos un poquitín que claro, que en esta parte que yo voy a presentar, realmente el objetivo es un entorno ordinario, más normalizador, donde puedan desarrollar sus competencias.
Pero nosotros, a nivel profesional, lógicamente sí que buscamos ese talento que se pueda quedar con nosotros y que nos apoye en este proceso, ¿no? Pero bueno, quiero decir que incluso dentro de una organización como esta, para la gestión de las personas también hay enfoques muy diferentes, ¿no? Y eso es lo positivo y la riqueza que tiene, ¿no? Bueno, por ir a lo concreto, a los aspectos más específicos, y de forma muy resumida, podríamos hablar de dos grandes procesos que tenemos, ¿no? Uno sería la intervención profesional, es decir, aquellos apoyos intensos puntuales, aquellas intervenciones en situaciones problemáticas o de crisis, que no es igual el momento para desarrollarlo, y otro sería más la metodología del trabajo con los planes de apoyo individual, ¿no? En esta metodología de planes de apoyo individual, donde gestionamos a las personas que trabajan con nosotros, hay 4 ideas importantes que yo quiero un poco subrayar. La primera es la importancia, y bueno, y a lo largo de esta breve exposición voy a ir sacando las ideas clave que luego voy a intentar recopilar en la última diapositiva, ¿vale? Y una es la propia participación de la persona. Es decir, para gestionar personas tenemos que hacerlas copartícipes de alguna forma, ¿no? Y para ello hay que elaborar algún sistema estandarizado que permita poder hacer este contraste con las personas, ¿no? Nosotros tenemos una serie de entrevistas personales que están guionizadas, que están estandarizadas y que buscamos, por una parte, buscar áreas de mejora, tanto en el propio desarrollo de la persona como en el de la organización. También buscar identificar los niveles de satisfacción para poder mejorar aquellos donde la valoración no sea muy positiva, identificar expectativas, etc. Otra parte importante es el diseño en equipo de la estrategia de trabajo con las personas. Que esto no lo voy a tocar ahora porque en la próxima diapositiva lo comento un poco más. Un tercer aspecto que es fundamental es la devolución de los acuerdos. Es decir, tú has hecho participar a la persona y tú tienes que devolver a esa persona lo que ha decidido el equipo que se va a trabajar. Y es importante identificar claramente las acciones, los plazos, los apoyos, los responsables. Tiene que ser un proceso transparente y tiene que haber una comunicación fluida. Si no, es posible que no funcione bien, que genere expectativas inadecuadas. Y luego, por último, la puesta en marcha y la evaluación continua. Es decir, cuántos planes se planifican y no se ponen en marcha. Esto tiene, el propio sistema tiene unos plazos en los cuales se tienen que empezar a articular las acciones, ¿vale? Que están un poco estandarizados también, ¿no? Y hay una evaluación continua tanto de las propias acciones concretas como del propio plan, con unas cadencias, etc. Bueno, en cuanto a lo que es el trabajo en equipo, hay una primera parte que es importante, que es el desempeño laboral o el desempeño profesional, y para eso utilizamos pues, perfiles profesiográficos. Eso nos sirve para también identificar objetivos de formación para mejorar esos perfiles profesionales, y también nos sirve poder identificar qué formaciones o capacitaciones grupales la persona puede participar, ¿no? Entonces, estamos ya haciendo una valoración profesional, identificando una serie de objetivos, tanto individuales como de tipo grupal, para el desarrollo y la capacitación profesional de esa persona. Otro tema importante son las metas personales. Las metas nosotros llamamos aquellas demandas más concretas que la persona nos ha hecho en la entrevista y que igual tienen o no tienen que ver con lo laboral, pero que tenemos que intentar dar respuesta. Entonces, ahí vuelvo a repetir que hay que determinar claramente las acciones, los apoyos, los responsables, los plazos. La identificación de otros apoyos. Ahí he puesto algunos ejemplos: flexibilidades horarias, transporte, salud, tareas a desempeñar, adaptación de puestos. Aprovechamos también para actualizar las orientaciones para trabajar con estas personas y los datos personales. Y es el momento también de activar lo que nosotros llamamos el protocolo de detección de síntomas de deterioro y envejecimiento, ¿no? Asociado un poco al relevo generacional, ¿no? Que lo dejo ahí porque ahora voy a intentar profundizar un poco más en este tema, cómo lo estamos haciendo, cómo lo hacemos.
Bueno, esta parte del relevo generacional o de la aplicación del protocolo de deterioro y envejecimiento, para nosotros tiene un doble enfoque. El enfoque que estoy transmitiendo durante la exposición, que es más centrado en la persona, pero también un enfoque centrado en los puestos o en las tareas a desempeñar. Vale, hacemos ese doble trabajo en los equipos. Identificamos a las personas, para eso utilizamos nuestro método de perfiles, que es un método de perfil profesiográfico, en el cual podemos identificar personas que tienen ya necesidades de apoyo porque las tareas que habitualmente realizan empiezan a tener algunas dificultades. Entonces, dentro de ese plan podemos determinar qué formación o capacitación de las personas vamos a ir haciendo para buscarles otras tareas, otras actividades. Pero paralelamente vamos identificando también, por medio de las matrices de polivalencia, qué puestos hay críticos en los diferentes centros, en los diferentes servicios, donde veamos la necesidad de formar a personas o de forma individual, por medio de los planes, o de una forma más grupal, ¿no? Y en esta forma más grupal, a veces lo que hemos organizado son los que nosotros llamamos arrobilán, ¿no? Es un trabajo en cantera donde cuando tenemos una gran necesidad de cubrir un determinado tipo de puestos, apostamos por una formación grupal que vamos diseñando en función del tipo de formación que necesitemos, ¿no? Y esto sería un poco la idea, un poco, como veis, de cómo garantizar que la entidad no se para, dando respuesta a las personas y dando respuesta también a la propia actividad que tenemos en el centro. Para terminar, no es un comando de tiempo. Bien. Para terminar, ideas clave, he comentado ya, simplemente nombrarlas, ¿no? Para gestionar personas es necesario tener un proceso que esté estandarizado. Es fundamental la participación de la propia persona en este proceso. Tiene que ser un trabajo en equipo. Tiene que ser un proceso transparente. La propia estandarización lo permitiría de alguna forma, pero no necesariamente. Hay que hacer acciones que fomenten esa transparencia del proceso. La comunicación es una de esas acciones. Es importantísima durante todo el proceso que haya una comunicación, que la persona sepa por qué se están haciendo cosas y qué cosas se están haciendo y qué cosas no se van a hacer y por qué no se van a hacer. La evaluación sistemática. Y luego también los procesos de formación y la identificación de apoyos, que aunque no lo he comentado, es importante tener un glosario de apoyos. Es decir, no podemos abrir una ventana al infinito, sino que tenemos que ser capaces de tener de alguna forma acotados los apoyos en los cuales la persona puede solicitar adaptaciones, mejoras, etc. Y esto sería todo. Y estén integrados, sistematizados en la organización. Volveremos también a esto, a esos aprendizajes y a los que nos van a compartir desde Mondragón, Escuela Politécnicoa, junto con Ferraginox. Una herramienta concreta para la resolución de los problemas, que empodera a la persona que tiene que encargarse de esta resolución y que es un modelo, una plataforma utilizada por más de 14 empresas en diferentes sectores y tamaños, que en principio nos resuena mucho y nos genera mucho interés para ver de qué manera se puede resolver encima empoderando a las personas y además en un ámbito, en un espectro de aplicación tan amplio. Se van a encargar de presentar esta práctica Dani Fuster, de Diseño Berrikuntza Zentroa, y Dani Peña, de Ferraginox. Os repartís el tiempo, 15 minutos. Adelante. Estos los dos Danis. Bueno, primero pues agradecer a Euskalit la oportunidad de dar a conocer esta plataforma en la que desde Diseño Berrikuntza Zentroa pues llevamos trabajando pues 4 años, ¿no? Y bueno, pues empezaré. Primero me presentaré, pues el Diseño Berrikuntza Zentroa es dentro de Mondragón Unibertsitatea, vamos a decir, la pata que investiga en diseño, ¿no? Y nosotros la visión de diseño que tenemos en el centro es en el que las personas son el centro de todo a la hora de desarrollar nuevos productos y servicios, ¿no? Vamos, haces la tecnología y luego buscas para qué, pues nosotros es desde el principio
pues meter a la persona en medio pues para que lo que vayas a hacer tenga un sentido luego de cara al resto de las personas, ¿no? Entonces, como podéis ver ahí en la bola, pues el diseño centrado en las personas en el DBZ lo implementamos pues desde experiencia a la hora del diseño sostenible, inclusivo, comunicación, estrategia, diseño de productos, servicios o diseño de interacción, ¿no? El equipo es, ya veis, ya nació en el 2012 y hoy ya somos 11 personas doctoras y, bueno, un montón de actividades, ¿no? Entonces, pero lo primero es empezar, ¿qué es el diseño centrado en las personas, ¿no? ¿Por qué puede ser esto la clave del futuro, ¿no? Para mí, a nivel personal, yo creo que es el futuro, ¿no? ¿El por qué? Pues porque al final el diseño centrado en las personas nos va a ayudar a resolver problemas, luego encima hay un enfoque, un ENISO internacional que lo apoya y te dice para que el diseño sea centrado en las personas tiene que ser un diseño que se base en una comprensión explícita de las personas, tareas y entornos, que va a implicar a las personas a lo largo del diseño y desarrollo, que el diseño tiene que ser impulsado y refinado por las personas, ¿no? Y haciendo una evaluación centrada en esas personas, que ese proceso va a ser interactivo, va a ir hacia adelante y hacia atrás, proponiendo cambios en función de cómo sea, que hay que considerar toda la experiencia de las personas y tiene que incluir habilidades y perspectivas multidisciplinares por parte del equipo de diseño, ¿no? Entonces, esa perspectiva del diseño, pues dijimos, ¿por qué no cogemos y algo que estamos usando en diseño, hacemos que esto sirva no solo para problemas típicos de diseño, sino que sirva para todo el mundo, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque detrás de los problemas siempre hay personas, ¿no? Que son las que tienen ese problema, ¿no? Entonces, cuando empezamos con este proyecto, gracias al apoyo de la Diputación Foral de Guipúzcoa, pues hicimos primero un cuestionario a empresas pues, para ver qué tipo de problemas eran los que se enfrentaban las personas en las organizaciones, ¿no? Nos respondieron 165 empresas y aglutinando los problemas decían sobre todo que venían de la comprensión de las personas, usuarias, proveedores, clientes, un poco como queramos, y sus necesidades, ¿no? Entonces vimos que había problemas de comunicación externa, problemas de recursos, problemas en las dinámicas de trabajo, en las personas, en el mercado. Y algo que ocurría en todos los departamentos, desde gerencia hasta, vamos a decir, recepción de mercancías, es la falta de comunicación. Uno de los que... Entonces dijimos, ¿por qué no desarrollamos lo que sabemos hacer en diseño de cara a que esas personas, otras personas, puedan empoderarse y resolver los problemas, ¿no? Implicando a las personas que los tienen, ¿no? Entonces, este es creo que funcionará. No sé, aquí no se oye el vídeo, pero los que están online. Bueno, es Gochon de la plataforma de Elorrio en Eroski, es el responsable del mantenimiento. Y a un trabajo en equipo, a un trabajo en el de colaboración para optimizar los procesos, estandarizar los procesos, ver qué se puede sacar de algunas de las tareas, trocear esos preventivos, por ejemplo, en nuestro caso, preventivos que duraban 8 horas, ahora han pasado las 5 horas y lo que hemos hecho ha sido, en vez de hacer los preventivos mensualmente, hay algunos que se han extraído, se hacen cada 2 meses, cada 6 meses, y eso ha sido aportaciones que han ido haciendo ellos, reuniones conjuntas que hemos ido teniendo con ellos, y ellos ven ese valor aportado que sí que es, yo creo que es fundamental para que las personas estén más satisfechas en sus puestos de trabajo. Vale, pues esto es Gochon, pues fue sobre el año 2018, una alumna de la universidad del grado en diseño industrial y desarrollo de producto, fue a hacer el trabajo fin de carrera con ellos y le dijeron, hay un problema, a ver cómo lo resuelves. Entonces ella lo que hizo fue aplicar su metodología de diseño para resolver el problema que tenía la empresa, ¿no? Entonces lo que hizo fue, de alguna manera, intentar lo que vamos a ver ahora en la metodología, con el desarrollo que hemos hecho, pues lo plasmó en la empresa, ¿no? Entonces eso fue como uno, vamos a decir, de los gérmenes, de decir, pues si esto le funciona a otros, hay que explorar y que gente que no es diseñadora pueda utilizarlo para resolver sus problemas, ¿no? Entonces la plataforma HC Facility Tool, pues lo que busca es integrar el diseño centrado en las personas, en las organizaciones, como un nuevo enfoque de resolver los problemas que tienen las personas en las organizaciones, ¿no? Entonces, la plataforma es un poco como han comentado antes, el modelo 70-20-10, pues tiene un enfoque de ese estilo, donde hay unas herramientas, 38 herramientas de diseño centrado en las personas para que
las personas puedan aprenderlas y luego utilizarlas. Un apartado de resolución de problemas, que es el que te ayuda a planificar la resolución del problema identificando qué personas vas a incluir y demás. Un foro para comentar problemas, hacer esa comunidad y luego la mentoría, ¿no? Entonces, básicamente, el proceso de resolución de problemas pues es crear equipo, comprender el problema, definirlo, buscar soluciones, desarrollar, testear e implementar, ¿no? Entonces, todo empieza con la definición del problema e identificar luego, pues un poco, identificar qué personas son las que están implicadas con ese problema, ¿no? Entonces, aquí la clave es identificar para ese problema en concreto que queremos tratar, qué personas están implicadas con ese problema o están afectadas por ese problema de cara a decidir si las vamos a utilizar o no para la resolución del problema y cómo las vamos a utilizar. Puede ser un tipo de no va a participar esa persona, la voy a observar pero ya no va a participar, no me va a decir nada, o me va a informar, o va a evaluar la solución, o va a ayudarme a generar la solución, o va a desarrollar, ¿no? Dentro de lo que pueda ser el equipo. Entonces, una vez que tengamos eso, lo que hacemos es, en la propia plataforma, lo que te va a ayudar luego es a ir identificando para cada una de las etapas qué personas voy a hacer que se impliquen y qué herramientas voy a utilizar para que puedan ayudarles a resolver ese problema. Entonces, como resultado, al final me va a salir un cuaderno de trabajo donde voy a tener para todo el proceso de resolución de problemas ya unas fichas en las que me van a decir, para esta etapa tengo que usar esta persona, no va para atrás, voy a usar a esta persona y voy a usar estas herramientas, cambio de etapa y así continuamente, ¿no? Entonces, para que lo veáis de una manera más sencilla, lo que contactamos es con Ferraguinos, con Dani, que le captamos para que experimentara la plataforma en su calderería, y yo creo que es mejor que os cuente la experiencia que no yo, ¿no? Él fue uno de los conejillos de Indias. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Euskaliz, por poder estar aquí hoy. Y bueno, contaros nuestra experiencia, ¿no? Que, bueno, os voy a explicar muy brevemente qué es Ferraguinos. Ferraguinos es una empresa que lleva más de 40 años en el mundo de la calderería y por jubilaciones, pues bueno, con el problema que hemos estado comentando antes de personal y tal, bueno, se cerró. Yo y mis hermanos llevamos ahí, pues en mi caso, 20 y tantos años trabajando. Entonces, pues bueno, decidimos aventurarnos a cogerla, ¿no? ¿Con esto qué quiere decir? Que bueno, que nosotros pues hemos sido de producción y tocaba crear una empresa, que comenzamos la aventura pues hace 6 años, exactamente 7 personas, y a día de hoy estamos 25, ¿no? Entonces, bueno, nos ha cogido un poquito el tema un poquito grande y bueno, pues apoyados un poquito por empresas de ayudas de gestión, de personal, tal, pues bueno, pues estamos intentando hacer las cosas bien. Y en el camino entre ellos, pues apareció Mondragon Universitatea para ofrecernos esta herramienta, y algo que veíamos clarísimo era la comunicación, ¿no? Claro, nosotros se nos escapaban muchas cosas, en taller muy bien, pero aún así ya cuando creces y ya ese volumen cuesta, ¿no? Y bueno, en mi caso, que yo ahora ejerzo de gerente, pues me venía todo enorme. Entonces, pues bueno, comenzamos a utilizar la plataforma junto con la ayuda de ellos. Y bueno, ¿qué es Ferraguinos? Pues especialistas en aplicaciones para la industria papelera y fabricación de bienes de equipo para numerosos sectores de la industria, ¿vale? Desde que entra una petición de oferta hasta que se factura, pues en nuestro caso es una auténtica locura toda la información que se nos estaba escapando. Y en el día a día lo veíamos y siempre cojeábamos de aquí, cojeábamos de allá, pero ¿cómo lo solucionamos? Y con esta plataforma, pues la verdad es que nos ayudó muchísimo, ¿no? En el primer caso, como bien antes os ha explicado Dani, pues la identificación de los agentes implicados y la definición del grado de involucración en el proceso. En ese mapa veis, pues en el centro, por supuesto, estaba el cliente, y después se involucraron a proveedores y a clientes, a subcontratas y a nuestros propios departamentos, ¿vale? Personal de nuestro departamento, tanto oficina técnica como administración, calidad y taller. Entonces, bueno, comenzamos a identificar las oportunidades de mejora
En este punto ya están involucrados tanto los clientes a los cuales se les han hecho unas entrevistas y una serie de preguntas, se han sacado unas observaciones de ello y unas conclusiones, y luego entre todos los departamentos, tanto administración, producción, calidad y producción, pues empezamos a trabajar sobre ello, ¿vale? En el siguiente punto ya definimos las especificaciones de la solución a diseñar. Ahí ya, pues bueno, con un cuaderno de especificaciones empezamos a ver cómo podemos mejorar esos problemas que se han detectado, ¿vale? Y después pasamos al siguiente punto, que es generar nuevos conceptos y posibles soluciones. Bueno, aquí ya empieza la lluvia de ideas, ¿no? Pues junto con la ayuda de aquí, la Universidad de Mondragón, nos empezamos a bombardear, a ver qué ideas podían suceder junto con todos los departamentos, ¿vale? Todos los equipos. Y bueno, pues al final lo que parece una tontería empieza a salir muchas cosas y luego tienes que empezar a simplificarlas. Y ahí es cuando ya creas este mapa, ¿vale? En este plano, que aquí está muy reducido, os puedo decir que en Post-it salieron casi 3 metros, o sea, fijaros qué burrada, ¿no? Estoy diciendo, de Post-it. Y luego tienes que ir simplificando y aquí ya está puesto qué tiempos estamos dedicándole a esos problemas o a esa ejecución, desde que empieza la petición de oferta hasta que termina, qué personas están involucradas, lo que los clientes previamente también y proveedores ya se les ha testado y nos han dado sus ideas o sus recomendaciones, y luego cuáles van a ser esas soluciones, ¿no? Y aquí, por supuesto, también la involucración, que es importantísima en todo el proceso desde el principio hasta el fin, para crear ese sentido de pertenencia que antes tanto se hablaba, ¿no? Pues se utilizaba junto con todos los departamentos. Al final, en nuestro caso, ¿qué se vio? Pues lo que ya se intuía, ¿no? La mejora de la comunicación ha permitido la optimización de los tiempos de la gestión de un proyecto, ¿vale? Se incrementó el tiempo de gestión interna para la aceptación de un proyecto del cliente, reducción del tiempo para la gestión y compra de materiales, reducción de tiempo para la facturación y cierre del proyecto. Esto que conllevó, pues una mejora en la comunicación de un 16,5, que ahí donde lo veis pues son 61 horas, ¿no? De un proyecto pues, de un tiempo inicial de 370 horas se reducía a 309. Entonces, bueno, al final la conclusión ¿cuál era? Pues que la involucración de las personas en el proceso de resolución favorece el sentimiento de pertenencia a las personas de la organización, pues estas se vuelven más verdaderas, con creadoras de la solución, ¿no? Y una solución alineada con la misión y los valores de la organización, que en nuestro caso son iniciativa, profesionalidad, confianza y flexibilidad. En iniciativa, las personas pueden destinar tiempo a la adquisición de nuevas competencias. En profesionalidad, comprender, mejorar las necesidades del cliente para mejorar su experiencia. En confianza, un proceso transparente y unificado para evitar posibles malentendidos. Y en flexibilidad, un proceso estándar que se pueda adaptar para aportar valor añadido a cada cliente. Pues bueno, ¿qué puedo decir? Que estamos encantados de haber conocido, tener el placer de experimentar con esta plataforma, que de hecho estamos ya implementando en otro tipo de problemas, porque aquí, aunque lo hemos utilizado para la que nosotros era la más importante, creemos que tiene mucho potencial. Entonces, bueno, el que esté animado a probarla, nosotros se lo recomendamos gratamente. Muchas gracias. Luego aprovechar que el viernes que viene vamos a hacer, pues dentro de esa, aprovechando también la semana, pues como un evento que hemos organizado de cara a que las empresas que quieran experimentar un poco lo que es el diseño centrado a las personas y ver si luego lo podrían aplicar en sus organizaciones, pues hemos organizado una jornada en Arrasate. Vale, pues es que ricasco. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los dos y también la última de las imágenes decía que hay más casos que también se pueden consultar, como comentabas, Dani, aplicado a una necesidad muy concreta, pero desde luego una puerta que se abre y que puede llegar hasta los distintos rincones, ¿no? de cada una de las organizaciones. Vamos con la tercera y la última de las buenas prácticas en este formato de presentación, luego las volvemos a recoger todas. En este caso vamos a hablar de Garatus, que es un modelo para el desarrollo de la seguridad, salud y bienestar en el trabajo, que nos van a presentar desde
Osarten, Ana Isabel Vega Castro, que es directora de consultoría y formación en Osarten Cooperativa Elkartea, un modelo, una herramienta que permite a las organizaciones no solamente gestionar su estrategia de seguridad, salud y bienestar, sino monitorizarla, definir en qué situación se encuentra, etcétera. Es decir, integrarla realmente para asegurar este objetivo, garantizar el bienestar de las personas. 15 minutos para presentarla y después seguimos charlando. Bueno, eguerdion, denoi, y eskerrik asko a Euskalit por esta invitación a participar en esta mesa y en esta semana. Bueno, ya me han presentado, soy Ana Vega de Osarten, directora de consultoría y formación, y os vengo a hablar de nuestro modelo Garatus para el desarrollo de la seguridad, salud y bienestar. Hablar de salud, hablar de bienestar en el ámbito de las empresas, yo creo que cada vez está menos cuestionado. La salud en general nos preocupa y nos ocupa mucho a las personas, es algo que cada día nos importa más, y también ya vamos viendo en las empresas que lo están viendo como algo de valor, esa promoción de la salud. Las empresas que ya van avanzando, les escuchamos, les vemos con entusiasmo, que nos hablan que no solo han ganado en salud y en una bajada de los accidentes o enfermedades profesionales, sino que también esto les ha repercutido positivamente en mejora de la productividad, en esa retención y atracción de talento que hablamos y en esa sostenibilidad empresarial. Antes de empezar a hablar del modelo, sí que me gustaría hablar un poquito de Osarten, de mi cooperativa. Somos una cooperativa, estamos en Arrasate, y aunque nacimos en 2001, nuestro origen se remonta a Lagunaro EPSV al año 68. Así que, bueno, pues una trayectoria larga en el ámbito de salud laboral. Somos la sede central de un servicio de prevención mancomunado constituido por empresas de la Corporación Mondragón, del Grupo Mondragón y de Lagunaro EPSV. Dentro de lo que hacemos, pues hay una actividad, diríamos, que podríamos llamar que es la más abundante, la que más recursos destinamos, que es precisamente dar los servicios habituales en el ámbito de prevención de riesgos laborales a las empresas asociadas. Pero también hacemos una actividad dentro de lo que son los servicios de consultoría en el ámbito de cultura preventiva, de asesoramiento en general en materia de seguridad, salud y bienestar, así como otros servicios de salud, en cuanto a que tenemos un laboratorio de análisis clínico, químico y toxicológico, y también, bueno, otra serie de actividades de salud. Nuestras empresas de este servicio de prevención mancomunado, porque os hagáis una idea de quiénes somos, entre los que están nuestros compañeros de Mondragón y Escola Politécnicoa, bueno, pues estaríamos en este momento 98 empresas y algo más de 22.000 trabajadores. Bueno, pues os hablo ya del modelo Garatus y cuáles son sus orígenes. Bueno, pues los orígenes atienden casi a esta postura que nos encontrábamos muchas veces en las empresas, ¿no? Este gesto que hacían a esta pregunta: ¿y tú qué vas a hacer el año que viene, ¿no? ¿Qué es lo que vais a trabajar el año que viene en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo? Pues nos encontrábamos con este tipo de respuestas que ya nos estaban diciendo, ya nos estaban indicando que no tenían un sentido de dirección muy claro, ¿no? De cómo avanzar en materia de seguridad y salud. También, bueno, pues veíamos cómo iba la siniestralidad. En este caso tenéis información aquí de los datos de siniestralidad del sector industrial. Veíamos que iba progresando a lo largo de los años y que iba bajando, y que sí que atendía pues a esas mejoras en el ámbito de las condiciones de trabajo, a las mejoras que se habían hecho en cuanto a la implantación de los sistemas de gestión, pero como veis llegábamos a un momento en el que se quedaba en una situación plana, ¿no? Ya no bajábamos más la siniestralidad. Nos preguntábamos cómo hacer, ya llevamos unos años ahondando en esta materia, y sí que vimos que empresas excelentes, empresas que habían bajado a unos niveles de siniestralidad muy bajos, pues lo que nos decían es que habían estado desarrollando una cultura preventiva positiva en sus organizaciones. Y ahí vimos claramente un camino a recorrer.
También veíamos, ¿no?, que la promoción de la salud había sido siempre bastante importante en nuestras organizaciones, pero salían modelos de referencia, se publicaban tanto desde la Organización Mundial de la Salud como desde AENOR, que nos invitaban a recorrer también un camino en el ámbito del desarrollo, de desarrollarnos como empresa saludable. Bueno, pues con todo ello, al final, con todas estas necesidades y con todas estas oportunidades, pues vimos, salió a la luz este modelo, Garatus, del cual os voy a comentar, y que, como veréis en esta foto, mañana justo se cumplen 6 años desde su lanzamiento. Entonces, bueno, os voy a hablar ahora del propio modelo y os voy a dar también unos datos de, en estos 6 años, un poco cuál ha sido la evolución y qué nos ha aportado a las empresas del mancomunado. En principio, el modelo, ¿para qué es? Principalmente lo que ayuda a las organizaciones es a establecer su estrategia de seguridad, salud y bienestar en el trabajo. Nos va a dar una información de en qué situación estamos y nos va a mostrar un posible recorrido a desarrollar en cada empresa. Cada empresa decide hasta dónde llega y, algo muy importante, y cuándo llega. Es decir, con estos ingredientes cualquier organización va a tener información para definir esta estrategia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuáles son los niveles o ese recorrido que propone Garatus? Pues como veis, estaríamos hablando de un recorrido de 6 niveles. Los vamos a ir viendo ahora en detenimiento, pero sí deciros que nuestra recomendación es que se vaya trabajando desde el nivel 1 al nivel 6. Para definir el modelo, aparte de la experiencia de todos los años en la gestión de la seguridad, salud y bienestar, hemos tenido en cuenta referentes que algunos de ellos seguramente serán conocidos. El modelo como tal tiene un documento en el cual se explica cada uno de los niveles, las actuaciones relacionadas con cada uno de los niveles, y luego tiene una herramienta muy sencilla. Hemos querido hacer algo muy sencillo que invite más al debate que a otras cosas, que nos sirve para hacer esa autoevaluación de la situación inicial. Bueno, pues nos vamos a ver un poquito más en profundidad estos niveles. El primer nivel estaría, le llamamos así, garantizar condiciones de trabajo, y estaría orientado al cumplimiento legal. Algunos diréis, bueno, pero si esto ya es un nivel muy alto y me estás hablando del primer nivel, ¿a dónde vamos a ir, no? Pues efectivamente, la ley ya sabéis que es de mínimos y es lo que toca. No me detengo a hablar de requisitos preventivos, legales en materia de prevención, creo que son muy conocidos, pero sí hablar de la aportación a la salud y al bienestar de las personas de este nivel. Claramente estamos identificando riesgos, eliminándolos y reduciéndolos, con lo cual la probabilidad de tener accidentes, la probabilidad de que surjan enfermedades profesionales va disminuyendo. Las personas van a tener más conocimiento en cuanto a información y formación sobre los riesgos y cómo pueden protegerse, y van a tener unos recursos en el cual se le va a vigilar la salud, en qué situación están y si los riesgos en el puesto de trabajo deterioran o no su salud, aparte de otras muchas cosas más. En el segundo nivel ya estaríamos en un nivel de implantación del sistema de gestión. Nuestro referente, y creo que al día de hoy ya poco discutido, es ISO 45001. También seguramente muy conocido por la mayoría de vosotros, porque además tiene muchos elementos en común con otras normas o referentes, como es la ISO 9000 o ISO 14000. Aquí ya estaríamos hablando de ese desarrollo, de análisis de contexto, de liderazgo, política, análisis de riesgos, oportunidades, necesidades, expectativas, etcétera. El trabajador aquí, ¿qué va a sentir? Bueno, en principio lo que va a notar es que ya hay un compromiso por parte de la dirección y que empiezan a hacerse las cosas de manera ya sistematizada. Quizás esa improvisación, ¿no?, de que actuamos cuando ocurre un accidente y no antes, pues empieza a verse cada vez menos. Ya empiezan a llevarse a cabo las actividades preventivas de forma regular. Van a tener esa posibilidad y van a notar esa escucha de sus necesidades y expectativas, y en general pues van a ir viendo una mejora continua de la seguridad y de la salud. Bueno,
El tercer nivel, estaríamos hablando de integrar la seguridad y salud. Esta integración de la seguridad y salud, algunos conocedores de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales diréis, pero si ya está la legislación, incluso si ya está en 45.001, en la realidad, sí, diríamos en los textos sí, pero la realidad que vemos no. Porque en el nivel 1 y en el nivel 2 muchas veces hay un alto protagonismo de los profesionales de prevención y la actividad preventiva principalmente se desarrolla por estos, con no demasiada implicación del resto de la organización. Por eso en este nivel ya es cuando la empresa se da cuenta que para ganar en eficacia, para ganar en eficiencia, para mejorar los resultados, ha de involucrar a toda la organización. Y aquí ya vemos y el trabajador va a percibir una involucración mucho mayor de la organización, concretamente con su responsable directo. Va a ver que cuando se plantean problemas va a haber una solución bastante más ágil en la solución de esos problemas. Se va a notar, ¿no?, que la prevención es en origen y vamos a avanzar en eficacia. En el cuarto nivel diréis, pero bueno, si en el 3, Dios mío, o sea, estamos en un nivel ya muy alto. En el nivel 3 todavía nos impulsa mucho el sistema, ¿no? Hemos hecho el 60% de acciones, los indicadores y demás. El cuarto nivel es ya cuando estamos en un valor de la seguridad y salud. Estamos desarrollando la cultura preventiva y estamos trabajando mucho en las creencias, actitudes, comportamientos enfocados al autocuidado y cuidado de los demás. Aquí ya el trabajador siente mucho más la seguridad y salud, gana muchísimo en confianza en la gestión que hace la organización, crece el orgullo de pertenencia, mejora el clima laboral, es decir, aquí aparecen muchos beneficios que percibe ya la persona. En este nivel quinto ya es cuando la empresa ve que tiene una capacidad de influir en la salud integral. Hasta ahora he estado hablando de salud laboral, ahora estaríamos ya en esa salud integral y por eso pone a disposición recursos, pero no solo pone a disposición recursos, sino que también analiza sus procesos, ve cómo tiene organizada la gestión y ve de qué manera eso influye en la salud de las personas. Por eso se trabaja en conciliación, en igualdad, en gestión de la edad, incluso en salud financiera de las personas. Y bueno, pues la contribución aquí todavía es más clara a las personas y en el sexto nivel ya estaríamos en ese nivel donde extendemos todo nuestro buen hacer y toda nuestra experiencia al entorno, a clientes, a proveedores, a todo aquel que quiera disfrutarla. Deciros que en todos estos años que hemos ido logrando con el modelo, bueno, pues de 2006 ya son 50 de nuestras empresas que utilizan el modelo Garatus. En la medición que hacemos todos los años, pues en la última vez 39 empresas nos dicen haberla utilizado para la reflexión estratégica en materia de seguridad y salud. La información que viene en este gráfico es, la verdad, que muy ilustrativa. Si os fijáis en la gráfica, bueno, en naranja estaría cómo estaban el número de empresas y dónde estaban en 2016, en azul en 2021 y en verde dónde estarán en lo que ellos han marcado como fin de su estrategia. Entonces, si nos fijamos en los niveles altos, el 4, y 5 y 6, veréis que en 2006 había 7 empresas que estaban en ese nivel. En 2021, esta medición la hemos hecho en enero de 2022, ya hay 18. Y lo más bonito de todo, y lo más ilusionante, por lo menos para nosotros, es que al final de la estrategia 31 empresas quieren estar en esos niveles. Vemos que se utiliza por empresas del sector industrial y servicios, por empresas de todos los tamaños y bueno, hoy por hoy todavía no hemos visto bajar esos niveles de siniestralidad. Vemos ahí, ¿no?, que apunta un poquito maneras, pero tenemos otros indicadores que bueno, cuando se comparta la presentación los incluiré para que veáis que hay otros indicadores significativos de evolución. También en la presentación veréis determinadas experiencias que hemos ido trabajando para desarrollar todos estos niveles. Todo, como veis, son casos reales, ilustrativos de las cosas que hacemos y tenéis también información de que seguimos avanzando en Garatus. Vamos a seguir revisando y adaptándola en los próximos años. Para nosotros Garatus
hemos visto que en estos años ha sido de valor a las empresas, ha ayudado a ese progreso, que era lo que veíamos necesario y que de alguna manera ha marcado ese sentido de dirección. Para aquellos que queráis utilizar Garatus, pues decíroslo que os lo podéis bajar, ¿vale? ¿Dónde os lo podéis bajar? Pues ahí tenéis el dónde. En nuestra página web de Cultura Preventiva Osarten. Para los que tengáis el móvil a mano ya podéis con el QR incluso acceder a ella y bajarlo. Y por supuesto lo tenemos a disposición de manera gratuita para esa contribución, ya sabéis todos, nivel 6 de Garatus a la sociedad, para que todos podáis ir avanzando en materia de seguridad y salud laboral. Y nada más, muchas gracias. Eskerrik asko. Eskerrik asko y también feliz aniversario, que bueno, que realmente pues tiene este punto también un poco de evaluación, ¿verdad? Parece que el momento del aniversario siempre es un momento interesante para mirar hacia atrás y ver hasta dónde hemos llegado y hacer también una proyección hacia adelante. Voy a pedir que quedarnos solo con un Dani, no es una norma del juego. Así es, muchísimas gracias para poder ahora seguir compartiendo ahora conversación. Voy a pedir que me vuelvan a acompañar en el escenario, que han estado antes a Mireia García de Abnavia, a Irache Tejada de Vizcaya Talent y a Raquel Bollero de Velatia, porque este es el momento en el que vamos a ir compartiendo también las dudas, preguntas, comentarios que nos ha hecho llegar la audiencia. Todavía estáis a tiempo, Las compañeras siguen recogiendo preguntas, cuestiones que queráis trasladar. Que ha habido muchas y yo igual me quedo en primer lugar con una primera reflexión, sobre todo para quienes habéis estado durante todo el Congreso, que ayer a las 9 de la mañana empezamos hablando de que inevitablemente, aunque cada una de las jornadas venía con un eje muy marcado, inevitablemente íbamos a estar cruzando de orillas. Innovación en procesos y gestión de las personas, talento, inclusión, diversidad, inevitablemente están muy enlazados. Por razones de orden, cada una de las jornadas viene con su propia etiqueta, pero muy conscientes de que esto no deja de ser una conversación que se expande, digamos, durante las dos jornadas. Hay muchas preguntas, algunas de ellas muy concretas, sobre cada una de las cuestiones que nos habéis contado. Voy a intentar también, en la medida de lo posible, generalizar la pregunta para que podamos, sobre todo para que podáis conversar. No esperéis a que os dé permiso la palabra, directamente a ello. Para Abnavi sí que hay una pregunta muy concreta, porque y también un comentario. Nos dicen: el proceso de selección parece excelente e innovador. Nos piden algún resultado sobresaliente, algún descubrimiento concreto que os parezca interesante compartir. La realidad es que, como ha comentado Irune, nosotros nos esforzamos también mucho en valorar la percepción de las personas candidatas y a ellas les consultamos qué os ha parecido la plataforma, lo que podemos destacar sobre todo ha sido conocimiento de la organización, que cuando llegan la primera vez a su centro de trabajo tienen ya una idea de dónde buscar la información, dónde contactar, y vemos que vamos avanzando en ese reto del compromiso y ir alineados. A nosotros nos ha sorprendido también en las dinámicas. Las dinámicas las hacemos presenciales, pero como ha comentado también Irune, por motivo de la pandemia muchas hemos hecho vía online o con videocurrículum, videoproyecto, y que la gente ha aplicado aspectos que nosotros hemos puesto sin conocer a Abnavi, sin haber estado trabajando, ya utilizaba pues nuestros retos estratégicos, nuestro código ético, y para nosotros es súper importante que ya entren en la organización con ese preidentidad ya de, oye, entramos a apoyar a la persona con autismo, a la familia y con nuestra terminología. Hay una cuestión que es general, que puede aplicarse, yo creo que, y me gustaría además conocer la opinión de vuestras diferentes visiones. Más que una pregunta es un comentario, porque nos dicen, vale,
¿Cómo aplica todo esto en una organización pequeña? Esto también nos ocurrió, ayer hablábamos también de esto, ¿verdad? Que los modelos que detrás tienen un andamiaje conceptual muy intenso, muy importante, que se le ha dedicado mucho tiempo, es decir, muchos recursos, que el despliegue requiere muchos recursos y mucho tiempo. Esto a veces da un paso para atrás. Las organizaciones más pequeñas, nuestro tejido, básicamente somos pymes. También el objetivo principal de impulsar esta innovación casi sistemática, ¿no? Innovación en serie, el objetivo, el reto es que también las pymes estén imbuidas de esta innovación en serie, ¿no? ¿Qué recomendaciones se puede hacer a una organización pequeña que se ve minúscula y casi impotente ante un reto tan grande y con referencias que tal vez sobrepasan sus capacidades? No sé, por empresa grande o gigantesca, igual te pido que empieces tú, Raquel. Bueno, yo creo que también hay ventajas en la empresa pequeña. Lógicamente, en la parte de atracción quizás tiene más dificultades, ¿no? Y ahí sí que recomendaría pues iniciativas, ¿no?, que pongan un poco en valor, ¿no?, a lo que ellos ofrecen como empresa pequeña, que creo que es mucho, ¿eh? Yo creo que la empresa pequeña te permite tener una cultura organizativa mucho más cercana, donde la relación entre las personas es mucho más estrecha, donde el nivel de participación puede ser mayor. Incluso quizás en estas empresas pequeñas la sensibilización y la percepción que tienen las personas respecto a cómo contribuyen ellos al resultado de la organización es muy potente, ¿no?, a la hora de fidelizarles en cuanto a talento. Por lo tanto, yo recomendaría que hagan un análisis, ¿no?, de todos esos elementos o características que tiene la empresa pequeña y que hoy también los jóvenes lo ponen en valor, y hacer, ¿no?, pues dar visibilidad al mundo laboral. Lógicamente, como decía, somos un tejido industrial y creo que en este sentido también nos tenemos que apoyar los unos con los otros, ¿no? Buscando redes colaborativas, etcétera, que nos permitan aunar esfuerzos. Dani, puede aplicar también a vuestro caso. Vosotros estáis desde una posición, vamos a decir, que poniéndose en el centro, ofreciendo una manera, ¿no?, para la resolución de los problemas, y hablábamos ya aplicado en 14 organizaciones. Eso para dentro de 6 años también. 14 organizaciones que entiendo de diferente tamaño, con diferentes problemáticas, ¿no? O sea, ¿cómo ayudar a una organización que puede verse un poco acomplejada, ¿no?, en un despliegue que puede resultar complejo? Yo creo que pondría primero el problema en el centro, ¿no?, cuál es el que quieren abordar, ¿no?, y a partir de ahí decir cuáles son, porque a mí una reflexión que me ha venido aquí es cuando, un poco y por la experiencia que tengo yo también con el alumnado de la universidad, porque gestionaba las prácticas del alumnado de diseño en las empresas, ¿no? Al final hacen un proyecto de 10 meses, jornada completa en empresa, y luego les quieres, a lo mejor, les ofreces para que, dices, la universidad tiene una oferta de másteres, y la gente hay una oferta y se quiere ir, ¿no? Entonces, la clave es en el centro poner el problema y luego empezar a ver sobre ese problema es primero las personas. ¿Qué quieren esas personas? Quiere decir, porque al final, si hacemos un análisis de ese, entre comillas, talento que se quiere captar para la empresa, ¿qué necesidad, qué motivaciones tendría esa persona para con esa empresa? De cara a analizar e identificar primero qué quiere la persona y luego, para ver de eso que quiere la persona, la propia empresa ver qué le puede ofrecer, porque a lo mejor es dentro de ese proceso de crecimiento personal de esa persona es una etapa en el camino, que a lo mejor se va y luego vuelve, ¿no? Pues un ejemplo son las Ikerbas, que queremos traer talento que de Euskadi y volverlo a traer otra vez aquí, ¿no? Entonces, yo intentaría eso, poner, que apliquen, y yo creo que van a salir cosas de cara a que puedan fortalecer su oferta como empresa, ¿no? Y esta manera de enfocar el problema sirve lo mismo para una compañía de 3.000 personas que para una de 10. Entiendo que lo que les está recomendando es la metodología de hacer frente a esta inquietud que les ha surgido o que les puede haber surgido. El tamaño no importa para esto. Vale, vamos. En general el tamaño no importa. Pero quiero decir que, claro,
que al final es la forma de abordar el problema. Muchas veces el problema es que cuando empiezas a abordar un problema estás con solo ves tu trocito de problema, no ves el trocito de problema de los demás, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, la clave del proceso es decir, antes de empezar a hacer nada, decir, ¿qué personas están involucradas o qué agentes están involucrados con ese problema, ¿no? Y una vez que los tienes identificados, dices, yo a estos agentes los quiero que participen en la co-creación de la solución, ¿sí, no? Y cómo quiero, pues luego es ir ayudándote. Es que hay una herramienta que nosotros llamamos personas, que es, después de haber hecho ese estudio de necesidades, de crear perfiles de esas que agrupen un poco perfiles de personas, ¿no? Un perfil de persona que hay en Euskadi es la persona que no se quiere ir del pueblo y quiere vivir en su pueblo. Claro. Y hay otro perfil que se quiere ir y no quiere, ¿no? Entonces, a lo mejor primero es identificar dentro de eso el perfil que se adapta a lo que tú quieres. Hay gente que quiere ir andando al trabajo. Entonces, tú dentro de todos los perfiles, a lo mejor es en el cuestionario de selección, identificar ya, este es mi perfil, esta es la persona que se me va a quedar luego, ¿no? Y luego los valores que tú tengas y luego otra serie de cosas que yo creo que las pequeñas empresas, si los tienen más embebidos y la gente los conoce más, y las grandes pues es más difícil, ¿no? Y tiene capacidad de detectarlo también con mayor rapidez, ¿no? Como cuando hablamos de diversidad, que acordaros es otra de las etiquetas para la jornada de hoy, diversidad de expectativas, que también es algo que hay que saber gestionar, por supuesto diversidad de perfiles, y sobre esta diversidad y la inclusión. Hay una pregunta también para Lantegui Batúa, que nuevamente la vuelvo luego a cruzar, ¿eh? Nos preguntan si creemos que la gestión de personas con discapacidades es o debe ser distinta a la gestión de personas aparentemente sin discapacidades, porque cuando viendo en tu presentación, repaso un poquito mis notas, y has hablado de adaptación, de individualización, de participación de la persona, de que el proceso esté estandarizado. Podríamos aplicarlo a un modelo general, ¿no? Yo creo que sí, perfectamente. Igual la clave es la intensidad de esas acciones o de esos apoyos, pero las acciones concretas y las tareas concretas a realizar y las ideas claves sobre las que rotar un poco esa sistemática, yo creo que son claramente compartibles. Al menos las etiquetas parecía que cualquiera, ¿no? Me imagino que las hubiese hecho suyas. Para Bizkaia Talent, entiendo que con una intención de ver de qué forma se puede generalizar también esto, nos dicen, ¿con qué nivel previo llegan las personas al programa? La fotografía que nos has mostrado es, aquí estáis, hacia aquí os queremos llevar, ¿no? Nos piden que contemos un poco qué hay en la Rebotica, cómo han llegado hasta Mira, pues aquí. es uno de los retos que tenemos, individualizar esa medición. La verdad es que todavía no hemos llegado a ese punto y sí que hacemos unas mediciones genéricas, cómo llegan como colectivo en primero de carrera y con qué mediciones salen. Sí que para ello tomamos como referencia diferentes herramientas, principalmente una presentada en tema con inteligencia emocional a partir de la teoría de Daniel Goleman, y ahí sí que vemos que si la media de los graduados cuando terminan la carrera es de en torno a un 4/5, en términos muy generales, no sé si luego se puede incluir en la presentación, si eso lo meto yo también en el PowerPoint, en primero de carrera están por debajo del 3, tienen un 2 y pico del desarrollo de esas competencias que después van a necesitar. Se miden tanto eso de inteligencia emocional, de comunicación, de automotivación, un poco este tipo de competencias más relacionadas con el desarrollo propio, no tanto de cara para afuera pues eso, el trabajo en equipo y tal, ¿no? Y ahí vemos eso, que llegan por debajo del 3, o sea, ni siquiera prueban cuando entran en primero de carrera, y la media europea está en un 4,2, una cosa así. Los participantes de Talentia estaban en un 4,7/5, que, bueno, pues creemos que es una nota bastante chula. Ya digo que el reto ahora es individualizarlo y ser capaces como de sacar de cada uno de ellos, ¿no? Pero, bueno, pues sí que partimos, existen bastantes estudios ya sobre ello que intentan objetivizar de alguna manera esto tan subjetivo que son las competencias transversales. Habéis señalado, yo creo que en todas las presentaciones, también en la primera de las mesas redondas que hemos tenido esta mañana, una de las palabras clave
que el diputado además amablemente la ha dejado ya como titular, por lo tanto nos facilita mucho el trabajo, hablaba de la anticipación y habéis estado todo el tiempo hablando de anticipación. Es un concepto interesante. En el caso de Velatia, además, decías, bueno, nos tenemos que adelantar a esto, tenemos que empezar a trabajar antes, porque generar una vocación requiere... esto nos abre todavía otra onda, ¿no?, en torno al ecosistema, que es colaborar con otros agentes. Que no estamos hablando ya de los agentes que puede ser que nos vengan a la mente en primer lugar, ¿no?, a la hora de incorporarlos a nuestro ecosistema. Estamos hablando de centros escolares, estamos hablando de, bueno, otro reto, ¿no? Porque... Totalmente, efectivamente. Claro, yo me he puesto en el rol de empresa, ¿no?, que es lo que estamos haciendo nosotros de cara a sembrar, ¿no?, talento industrial desde nuestra perspectiva, pero lógicamente el despertar esa vocación industrial que necesitamos si queremos tener solucionado el problema a futuro, implica involucrar instituciones, centros educativos, universidades e incluso familias. Es algo muy importante. Es algo el que las empresas estamos poniendo encima de la mesa y creo que es fundamental. Nos tenemos que coordinar en esta acción que creo que es fundamental en cuanto a la atracción del talento y que, lógicamente, nosotros solos como empresa no podemos hacer, no podemos abarcar la dimensión que el problema tiene, ¿no? Aquí es fundamental, como dices, contar con la colaboración de otros agentes, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de esas competencias que son más transversales y yo creo que están muy bien definidas, ¿no?, en vuestro sistema. Claro, pedimos a las personas cuando están en el grado o en el curso X en su formación, pero también cuando llegan a la oferta de empleo les pedimos que hayan desarrollado una serie de competencias y esto no ocurre en el hall de nuestra organización. Esto o venía de casa o no. Bueno, depende. Nosotros, por ejemplo, en la universidad, con el cambio del modelo educativo que hemos hecho de un poco aprendizaje basado más en proyectos y demás, se busca un poco irles preparando hacia eso. Otra cosa es que luego cuando sale a la empresa, yo me acuerdo cuando terminé yo la carrera, te decía, no voy a decir cuándo, para que no se sepa tampoco, todavía soy joven, pero bueno, de espíritu al menos. Las empresas estaban acostumbradas y decían, tú traes lo que yo le enseño. Entonces, esa cultura todavía existe. Es decir, que no es que por mucho que digas y quieres, hay organizaciones o traes ya a alguien que ya, vamos a decir que una experiencia previa, ya vas a decir, has hecho un fichaje y ya es una cosa, pero el resto sabes que esa persona, aunque es un fichaje, lo tienes que adaptar en ese proceso de adaptación que os estaba hablando antes. Es súper clave para las empresas, para que luego se pueda integrar bien, porque luego es otra. Lo traes y luego a ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, un poco así. Yo creo que cada vez los jóvenes, las personas jóvenes están bien con otras inquietudes, y lo has dicho tú antes con lo de, me ha gustado la metáfora de lo del abuelo, lo de las vacaciones y eso. Digo, es que es... alguien le ha preguntado a los jóvenes que quieren, te les estamos preguntando, están en segundo de bachiller, yo veo jornadas de puertas abiertas ya desde primero de bachiller. Y cuando yo fui no había eso. Entonces, todo está cambiando de una manera y decimos, ¿son mayores? No son mayores. No, si tienes hijos de esa edad ya estás diciendo, le voy a hacer. Digo, es que te entras como el angelito, el bueno y el malo, ¿no? ¿Qué quiero? Mi hijo, ¿qué quiere hacer? ¿Periodismo? Digo, ahí se va a colocar, no sé qué, no sé cuántos va a hacer, o que viva su experiencia, que la vida es muy larga. Ahora hay otros valores en la sociedad que esos influyen luego en nuestras empresas, en lo que la empresa está buscando, y eso es un mega reto al que nos tenemos que enfrentar, ¿no? Porque estamos hablando de incluir ese talento, pero a lo mejor ese talento ya está viniendo de fuera, ¿no? Entonces a lo mejor hay que coger y adecuarse a ese talento que va a venir de fuera, y para eso hay que trabajar esa inclusión, ¿no? Nosotros, dentro de todo lo que es inclusividad y se está haciendo, nosotros hemos desarrollado en la universidad, en una tesis doctoral, una herramienta que ayuda a definir el número de personas que están excluidas en el uso de algo. Puede ser una página web, un producto, ¿no? Se llama Inclugi, está a libre disposición también, y te da otra perspectiva de la inclusión, ¿no? Porque a un arquitecto le hablas de inclusión y es accesibilidad para que pueda pasar una persona en silla de ruedas. Pero es que esa
accesibilidad de una persona, a lo mejor el poner en un idioma que no conoce ya le estás excluyendo. El que la letra sea más pequeña, yo me quito las gafas, ya no leo, ya me estoy... Entonces, todas las personas al final, a lo largo de nuestra vida, vamos a tener pérdida de accesibilidad por solo el hecho de envejecer, ¿no? Entonces, yo creo que hay que adelantarse a eso y se ha comentado también, ¿no? A lo mejor la gente que vas a Japón y hay gente de 70 años, 80 que está trabajando todavía porque en su capacidad de envejecer puede hacer el trabajo en buenas facultades y eso hace que su calidad de vida en la vejez mejore también. Estábamos hablando también de otra de las ideas que recupero de la primera de las mesas, ¿no? Que solemos hablar del empleo, cuando tal vez deberíamos hablar de la empleabilidad, Fernando. Entiendo que la empleabilidad es uno de los factores que impacta directamente en el modelo de Lantegi Batuak, porque, como comentabas, ¿no? El objetivo no es tanto fidelizarlo, sino que desarrolle las capacidades para poder acceder a un entorno normalizado. ¿Cómo se puede, qué aprendizaje crees que vuestra experiencia aporta a otras organizaciones, teniendo en cuenta que, de origen, la vuestra es una aproximación hacia la empleabilidad? Mira, hay un concepto que igual aquí en Europa se ha visto menos, pero que en Estados Unidos ha sido espectacular, de la gran renuncia, es decir, millones de personas con la pandemia después se negaron a reincorporarse a sus puestos de trabajo. Era como que el trabajo, como que hubieran descubierto que el trabajo en sí no era un fin y que tenían la necesidad de experimentar otras experiencias o de cambiar de aires, ¿no? La sociedad americana es diferente a la europea, pero bueno. Nosotros eso en el colectivo de personas con discapacidad no lo hemos visto, porque todavía sigue siendo tan importante la brecha, la falta de accesibilidad, la falta de inclusión social. Todavía es tal reto el que tiene en el colectivo de estar plenamente desintegrados en la sociedad, que nosotros eso no lo hemos visto. De hecho, ha sido justo lo contrario. Los confinamientos lo que generaron fue un gran problema social de colectivos donde el entorno sociolaboral era un entorno de desarrollo personal, además de laboral. Es decir, lo he comentado antes, el trabajo no es un fin en sí mismo, nuestra organización es un medio para conseguir otros objetivos vitales, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que cuando estamos hablando del colectivo de personas con discapacidad, estamos hablando de un colectivo que históricamente ha estado desfavorecido o ha estado no incluido. Y aunque ahora mismo en el discurso social, en el discurso político y en todos los ámbitos se habla constantemente de inclusión social, nosotros somos los primeros, pues bueno, realmente queda mucho trabajo por realizar. A nosotros nos gustaría poder invertir la ubicación de las personas trabajadoras de nuestra organización a las que prestamos apoyo. Actualmente en empleo ordinario, para conseguir 20 puestos de trabajo o 25 a lo largo de un año, tenemos que visitar más de 600 empresas. Es decir, cuesta mucho todavía que las empresas ordinarias apuesten por el colectivo de personas con discapacidad. Hay una ley que no se cumple. Bueno, hay muchas dificultades. Entonces, un poco los discursos o las formas de enfocarlos son diferentes porque partimos de esta desventaja y no estamos en un equilibrio, ¿no? Estamos hablando de acceso a empleo privado, pero si vamos al empleo público todavía está peor el tema, ¿no? Es decir, hay determinados colectivos que han estado excluidos totalmente hasta hace 4 días, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la reflexión que yo puedo plantear. La fotografía también lo decíamos esta mañana, ¿verdad? Que la agenda, la declaración de intenciones lo soporta todo y la práctica a veces nos muestra dónde están un poquito esos otros gaps, ¿no? Que tendremos que ir cumplimentando. Para Osarten tenemos una pregunta también que va más allá del propio modelo. Nos preguntan cómo ayuda este modelo a que se vea la seguridad y la salud laboral
más allá de un factor higiénico, más allá de algo que, como un factor de competitividad, de motivación, de retención de talento, es decir, el poder monitorizar en qué situación está, poder establecer objetivos, de qué manera va más allá de la mera de la función y puede repercutir también en generar un poco esa, apuntalar la competitividad. Si es algo que se le puede pedir a la herramienta o hay que pedirlo en otras mesas, ¿no? Al final la herramienta no llega a medir ese resultado, ¿no? Es cierto que en muchas organizaciones pues van queriendo tener esos indicadores, esos KPIs, esa información que le va hablando del progreso, de la evolución y de si ha impactado o no determinadas iniciativas o herramientas en sus resultados empresariales en general. Estamos hablando de algo que tiene múltiples influencias, no es algo de que haces esta acción y inmediatamente tienes ese resultado. Tampoco estamos hablando de un proceso que sea inmediato, de un camino que se recorre en muy poquitos pasos y en poquito tiempo ya hemos avanzado mucho, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es algo que el resultado y todo ello se va sintiendo a medida que va viendo los años, lo vas mostrando. El 7 de octubre, tuvimos la oportunidad de escuchar a gerentes que han estado y están trabajando en empresas con ya un nivel de excelencia importante en materia de seguridad y salud. Y ellos lo veían claro, es que es algo que ya lo hemos notado en todos los indicadores, sobre todo que vean que la empresa funcionaba mucho mejor y que la confianza, sobre todo el tema de la confianza en la gestión, el pertenecer, ¿no?, a una organización que sabe que está trabajando para ti, por tu bienestar, pues ya lo estaban notando en la relación del día a día. A veces esos indicadores que los vemos y hacemos seguimiento nos dan mucha información, pero el día a día es la que y cómo nos sentimos, ¿no?, y cómo vemos que nos desarrollamos en una empresa, para las personas es lo más importante, ¿no?, y que lo podamos percibir en el día a día es fantástico, ¿no? Hablabais lo que hablábamos antes, ¿no?, de tu abuelo y demás. Pues la salud antes, no sé, mis abuelos no enfermaban nunca, y si estabas enfermo ibas a trabajar de igual manera, ¿no? La salud ya no, antes no era ausencia, ni tan siquiera era ausencia de enfermedad, estabas enfermo, pero tú ibas a trabajar igualmente. Al día de hoy ya no entendemos la salud como una ausencia de enfermedad. Entendemos la salud como un bienestar, y el poder disfrutar, ¿no?, nuestro tiempo de ocio, nuestro tiempo de trabajo y demás. Entonces, esa percepción del día a día y cómo se traduce se va viendo en las organizaciones, pero no es inmediato. Es un resultado que va apareciendo con el tiempo. Vamos a terminar y os voy a pedir una última reflexión, si os parece. También se mencionó ayer un poco de pasada, pero es una de esas frases que se te quedan en la cabeza y dices, esto me ayuda a explicar algunas cosas, ¿no? Que decía Peter Drucker que la cultura se come a la estrategia para desayunar. La cultura de una organización, ¿no?, se come a la estrategia. Bueno, en castellano castizo diríamos a la merienda, ¿no?, pero creo que se entiende bien de forma más elegante cómo la expresa. De todo lo que hemos escuchado a lo largo de esta mañana, vinculándolo también con la innovación en procesos, ¿cuál creéis que es el reto de nuestras organizaciones para asegurar, no hoy con sentido de anticipación, de propósito, que seguiremos abriendo nuestras persianas con los equipos profesionales que necesitamos y con la oferta de valor que esas personas necesitan? Sé que es complicadísimo porque hay muchos factores que impactan en esto, pero sí que me gustaría conocer vuestra opinión, vuestra reflexión. Brevemente, porque tenemos que terminar, pero si tuviésemos que destacar un concepto. Como bien mencionabas, la cultura organizativa para mí es fundamental, ¿no? Lo explicaba antes también en la exposición, una cultura organizativa que te permita proporcionar, ¿no?, participación, involucración en los resultados,
es lo que yo creo que genera bienestar y compromiso en las personas, ¿no? Y en este sentido yo creo que para fomentar este tipo de culturas organizativas más participativas, donde la gente goce de mayor autonomía, pues es importante hacer un cambio en el modelo de liderazgo de las organizaciones. Creo que eso es fundamental, ¿no? Que es yo creo que la manera de adaptarnos a las expectativas también que tiene el talento hoy en día. Anticipación, sin lugar a dudas. Muchísimas gracias, Raquel. Yo también creo que es el cómo lo hacemos, cómo tenemos en cuenta al equipo, cómo tenemos en cuenta los diferentes grupos de interés, y es ese despliegue, porque hacer un documento es sencillo, pero ¿cómo lo has hecho? Hemos escuchado, hemos participado, hemos contemplado todas las variables y el empoderamiento en mi caso, o sea, en AMNAVI también, de las personas con autismo, las familias, pero del equipo profesional, ¿no? Ese reconocimiento, ese cuidado que estamos hablando, que va más allá, ¿no? En ese cómo hacemos las cosas, pues que hay que tener en cuenta, pues eso, a todas las personas y al equipo profesional, pues como un grupo de interés, que hemos dicho, el talento es la persona, pues entonces tiene que ser lo primero que escuchemos en nuestra forma de llevar la organización. El cómo, ¿no? Y desde la escucha, otro de los conceptos que todo el tiempo estamos... nos vamos quedando sin opciones encima, ¿verdad? Sí, eso es, el último está diciendo, ya verás. Siempre funciona muy bien citar al primero. A ver qué digo yo, que me toca el último, ¿no? Bueno, yo creo que se ha dicho, y a mí una de las claves de este congreso son las personas, ¿no? A mí el hecho de que yo me veo reflejado en la universidad, ¿no? Yo entré de becario y ves un poco el crecimiento, ¿no? Y ese crecimiento que has tenido en la organización es el que te han dejado, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces yo creo que es el aprovechar eso, lo has dicho, es la cultura que hay en la organización, ¿no? Lo que habéis marcado, yo cuando veía esos niveles digo, ¡buah! Digo, nosotros tenemos algo así, pero es que viene de cultura, ¿no? También así. Entonces yo creo que eso es importante, esa cultura, el dejarle a la gente, ponerla ahí, dejarle, ¿no? Es como que se está haciendo ahora mucho, no sé, que entran las personas a ver hacia dónde van, ¿no? Esas riendas, ¿no? Si yo estoy llevando el carro, pues si alguien tira, le tengo que saber que tire un poco, que luego ya, ¿no? ¿No? El ir haciendo eso con las personas que hay dentro. Luego también es bueno para mí también traer un poco de aire fresco para oxigenar lo que es, que no se quede la organización en su propia cultura, sino que vea lo que hay alrededor del mundo, ¿no? Y unir esas dos claves yo creo que es lo que hace falta, ¿no? Sistema y apertura. Sí, también, ¿no? Vamos hilando un poquito otros conceptos y otras frases. En el ámbito que yo más conozco, que es el de cultura preventiva, que sin duda alguna forma parte de la cultura organizacional, lógicamente van una con la otra, pues lo tenemos claro. Y estamos totalmente de acuerdo a lo que decías, en el cómo, o sea, en el cómo se hacen las cosas, ¿no? Ahí tenemos la experiencia vividas en primera persona, cuando nos hemos encontrado que también hay una percepción, aparte por la dirección, ¿no? Y por la línea de mando, de que el cómo se hace el cómo se están haciendo las cosas va a tener un resultado, y nos estamos encontrando con que la percepción que tienen luego las personas de la organización está como totalmente desencajado, ¿no? Y entonces dices, bueno, ¿cómo llegamos a que esa percepción, ¿no? De la alta dirección, de hacia dónde quiere ir y que las herramientas que está poniendo, los procesos y demás, están encajando y están yendo, ¿no? A la consecución de los objetivos estratégicos, como también las personas están viendo que eso es así, ¿no? Y de alguna manera llegar a ese equilibrio es cuando nos va a hablar de que estamos haciendo bien las cosas, tanto en el ámbito de seguridad, salud y bienestar, como en general en la organización. Nosotros, hay un caso que fue muy bueno, a nosotros la verdad que nos entusiasmó muchísimo vivirlo en primera persona. Es como ante un análisis de un proceso, pasa un accidente en una organización y qué pasa, ¿no? A continuación de ese accidente, qué tipo de actividades se ponen en marcha y demás. Pues simplemente les dijimos escribir, ¿no? Cómo es el proceso, y vamos a poner atención a dónde en ese proceso estamos dando visibilidad a lo que se hace
para que cualquier trabajador lo pueda percibir. Bueno, pues en un ejercicio que hicimos, un gerente en mitad del ejercicio se levanta y empieza a decir, tenemos que cambiarlo todo porque no es visible, y pone su A3 que estaba rellenando totalmente tachado y nos lo enseña, ¿no? Y de repente fue consciente. Dice, yo pensaba que estábamos haciendo bien las cosas. Entonces, unir la percepción de hacia dónde queremos ir, lo que estamos poniendo, con lo que ven las personas, trabajar en ello, trabajar en esas capacidades y sobre todo ponerse detalle en el cómo hacemos cada uno de los procesos, activando esas palancas de desarrollo de una cultura preventiva o de una cultura organizacional, son importantes. Chequearlo, y sobre todo, ¿no? Saber de dónde partes, de un diagnóstico inicial, ¿no? O sea, tener una herramienta un poco que te ayude a verlo, ¿no? A verlo, sistemáticamente a ver también. cuáles son tus puntos débiles. Y de forma sistemática también chequear tus impresiones con lo que te dice la realidad. Una mala frase, pues no recomendéis nunca estudiar periodismo, pero una mala frase que utilizamos muy en broma es nunca permitas como periodista que la realidad te estropee un titular. Y esto lo hacemos muchas veces, es decir, yo pongo el titular y luego ya encajará la realidad. Muchas veces nos ponemos una creencia y ya vendrá la realidad y ya haré que encaje en ella, ¿no? Chequear esto también de manera sistemática. Fernando. Bueno, una clave. No sé, las organizaciones al final son personas. Y yo creo que las personas generalmente tienen una tendencia a la resistencia al cambio si lo ven, si ese cambio no es visto como algo que les puede favorecer su desarrollo dentro de esa organización. Entonces, yo aquí creo que en la mesa que yo he compartido se han explicado dos experiencias que se ve que esos cambios, esa introducción de nuevas formas de trabajar con respecto a la identificación de problemas de comunicación o con respecto a implantar una política de salud preventiva dentro de la organización, se hace con la propia participación de las personas y viendo en ese proceso que es algo que les puede ayudar. Entonces, muchas veces nos olvidamos o se pueden olvidar las organizaciones de que está compuesta de personas que son como son, porque cada uno somos como somos, que llevamos el tiempo que llevamos en la organización haciendo las cosas como llevamos haciéndola, y cualquier cosa que se quiera implementar pensando en una mejora, lógicamente, hay que tener en cuenta que es tan importante que creo que ya se ha dicho, pero el qué vas a hacer, cómo vas a hacer ese proceso, ¿no? Creo que es fundamental. Y yo creo que, en líneas generales, pues si no se hace bien, la resistencia al cambio puede frustrar iniciativas que, si se hace de una forma más trabajada o que lleva más tiempo, lógicamente, pero que va a ser un proceso que va a favorecer pues la implantación y la mejora, que es de lo que se trata. Desactivar la resistencia al cambio desde la ventaja, ¿no? Y desde haber comprendido previamente cómo lo va a percibir cada una de estas personas, que a veces en efecto se nos olvida, ¿no? No son contingentes, son la base de lo que estamos haciendo. Terminamos contigo, Irache, una última reflexión. Yo cogiendo apuntes. Mira, yo pensando un poco también en la experiencia que tenemos en Bizkaia, en que trabajamos pues, con muchas organizaciones, y en concreto Raquel comentaba el tema de employer branding, tal, un poco hemos intentado hacer esa labor de Pepito Grillo ahí, oye, que esto es importante, tal, bueno, Raquel lo sabe, pero bueno, con diferentes organizaciones, y lo que veíamos, o un poco el problema con el que nos encontramos muchas veces es que quien lo está intentando impulsar no es, igual también con lo que decías tú, Ana, no viene de arriba, no viene de ese equipo directivo, sino del área de personas o del área de tal. Entonces, el tener alineado o convencido, o que directamente la propuesta parta de arriba hacia abajo, creo que es súper importante. Por supuesto, abajo también, o bueno, pues así coloquialmente, pero efectivamente comunicar o hacer partícipe. Y luego también, y relacionado con eso, creo que el tener puesta la vista a largo plazo, lo habéis comentado antes, ¿no? Pero, joder, no esperar beneficios pasado mañana, es evidente. Entonces, un poco, oye, esto también, Raquel, es que me encanta, ¿no? Pero un poco esa vista a largo plazo, y bueno, pues podremos ir haciendo cosas a corto, pero no dejar de mirar hacia un poco qué beneficios queremos lograr en un plazo más largo. Sentido de propósito, sin lugar a dudas, fundamental, porque de lo contrario, las disonancias van a sonar mucho más que las notas que vayan
bien afinadas. Muchísimas gracias. Llevo todo el día dando las gracias porque estáis compartiendo tanto conocimiento, cada persona se está llevando tanto que, bueno, volver a sintetizarlo es todo un reto, pero nos vamos con los deberes de que nos deje resonar y que más pronto que tarde lo llevemos también a nuestros diferentes sistemas y modelos de gestión. Muchísimas gracias a las 6 buenas prácticas, a las organizaciones, a las más de 6 personas que habéis pasado por aquí, porque algunas han tenido que estar subiendo y bajando, todo un reto y yo diría que superado con nota. Muchísimas gracias, vamos a darles un aplauso. Nos piden que os quedéis así un poquito por aquí porque quieren haceros una foto, pero Domi, yo voy a seguir con mis cosas, si te parece bien, porque todavía no hemos terminado. Vamos a buscar esta foto. Nos ponemos por aquí, ¿vale? 6 organizaciones las que han compartido sus prácticas esta mañana. Que se suman a las otras 6 que tuvimos ayer. Luego, al final, intentaré a ver si soy capaz de compartir con vosotras las notas que he ido tomando en estas 2 jornadas. De momento, estas 6 organizaciones con prácticas, es que ricasco, con prácticas sobre... Sí, ya estamos, ¿eh? Sí, ha sido fácil, ¿verdad? Fácil y no doloroso. Es el objetivo de las fotos.